consiguiendo esta conexión que os digo. Entonces, si hacemos información únicamente, pues estaríamos consiguiendo una cierta seguridad psicológica en nuestro equipo. Si vamos incorporándolo y vamos escuchando a nuestro equipo, pues estamos consiguiendo trabajar de una forma más colaborativa, estamos trabajando los valores corporativos de una forma colaborativa, por lo tanto hacemos que sean compartidos y ahí es donde vamos creciendo y vamos generando esos comportamientos que son únicos a nuestra compañía y que es lo que llamamos cultura. Si ya estamos llegando a este punto, veis que aquí os ponemos una alerta de, oye, estamos llegando al tipping point. ¿Qué significa? Significa que estamos en un momento en el que una tendencia de esa cultura se está difundiendo y se está contagiando al resto de la organización. Aquí es cuando empezamos a poder hablar de que tenemos un equipo efectivo, un equipo de alto rendimiento. Y obviamente, si seguimos trabajando en esta línea, pues vamos a llegar a conseguir estos impactos que todos deseamos en nuestra compañía de gente empoderada, de gente que se siente autorrealizada. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque obviamente hacer FR es crear una cultura de experiencia colaborador, ¿vale? Para mí, incorporar FR en nuestra compañía nos permite tener empleados que se sienten cuidados, que sienten que viven en una empresa que tiene valores humanos, que es una empresa que les cuida, que les trata como adultos y sobre todo que es una empresa que está en proceso de mejora continua, ¿no? Porque todos, obviamente, entiendo que todos habéis pasado por auditoría, bueno, pues todos sabéis que tenemos que estar reformulándonos y mirando siempre hacia el futuro de cómo podemos adaptar nuestra cultura de cuidado a las necesidades de nuestros equipos. Y como os decía Marisa, yo soy líder de mi organización y bueno, desde 2016 muy comprometida con el modelo de FR, pero también tengo que deciros que el papel de la dirección, más allá de lo que podemos hacer en comunicación, es súper importante. Y es súper importante sobre todo la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y aquí os dejo esta frase que a mí me encanta, que dice, tus actos no me dejan oír lo que dices. Qué importante es, ¿no?, que nuestros comportamientos reflejen aquello que estamos comunicando. Y para eso, pues, de una forma súper humilde, os dejo aquí mis aprendizajes de este último año, ¿no? Hasta ahora, pues yo, por ejemplo, llevaba también la gorra de manager FR. Pues desde el año pasado delegué esta función en una compañera. Pues ¿para qué? Pues para generar esa mayor cercanía con el equipo y quizá pues un poco también distinguirla del rol de dirección, porque creo que debemos tener funciones un poco diferentes. ¿Cómo hago también para que lo que comunicamos de FR se viva en el día a día? Pues obviamente yo siempre la acompaño en todas las reuniones, en todas las presentaciones y en las consultas que puede hacer nuestro equipo. Otra cosa que también hago es vivir todos los beneficios, todas las medidas que tenemos a disposición del equipo, porque si yo no lo hago, obviamente el mensaje que estoy transmitiendo es que no está bien visto, ¿no? Y también incito a que mis managers pues teletrabajen, hagan uso de las medidas y que eso se viva como algo que es común dentro de la compañía, ¿vale? Entonces, creo que además de todo lo que podemos poner en marcha a nivel de comunicación, con canales, con campañas, con piezas, tenemos que trabajar muy de la mano de nuestros mandos y directivos para que ellos entiendan que todo el mundo está pendiente de qué hacen y cómo se comportan. Con lo cual, es muy importante que sus comportamientos estén alineados con todo esto que estamos contando. Luego, obviamente, cuando pensamos en cómo voy a comunicar FR dentro de la compañía, pues, bueno, pues tenemos muchas oportunidades, ¿no? Y aquí os he dejado un poco un cuadro que os puede servir, pues dependiendo los canales
que tengamos dentro de la organización, vamos a poder hacer un uso de ellos para dar a conocer o desarrollar aún más el conocimiento de EFR dentro de la compañía. Por ejemplo, pues podemos hacer presentaciones tipo town hall, reuniones. ¿Por qué utilizamos este tipo de reuniones? Pues porque queremos mejorar esa sensación de transparencia y queremos desarrollar acciones que permitan una interacción continua con el empleado. Es un momento de escucha, además de un momento de comunicación. ¿Cuándo lo hacemos? Pues sobre todo en la presentación del proyecto, obviamente, cuando lanzamos el proyecto, pues ahí os aconsejamos que siempre hagáis una presentación, si puede ser en directo, mucho mejor, y si no, ya sabéis que, bueno, pues como estamos hoy, que es un casi directo, un cara a cara digital, ¿no? Pues obviamente si estamos muy deslocalizados, pues tendremos que echar mano del mundo digital, ¿no? Pero nos sirve pues para generar esa cercanía en el mensaje, ¿no? Y no dejarlo simplemente en un mensaje escrito, que es mucho más frío. Pero luego también pues, podemos utilizar todas las herramientas que tenemos, una intranet, un Teams. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Pues para primero para crear un espacio con todo el contenido que queremos, pero además pues para generar una continuidad, ¿vale? Como os digo después, pues darle vida al modelo a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Pues poder ir contando la actualidad, las medidas, el uso que se está haciendo, las actualizaciones que se hacen. Luego hablábamos de la cercanía, ¿no? Del cara a cara. Cuando no podemos hacer un cara a cara directo o incluso en digital, porque tiene que ser asíncrono, pues podemos utilizar el formato vídeo. El formato vídeo que puede ser tanto para un director general o un gerente que quiere comunicar acerca de el porqué de lanzar el proyecto de FR o cómo se está utilizando o incluso incentivar que se use más, pero también pues para fomentar que los empleados recomienden, ¿no? O den su testimonio sobre cómo el uso de ciertas medidas les ha ayudado a tener una mejor experiencia. Utilizar infografías, GIF. Bueno, para los que no sois tanto a lo mejor del sector, ¿no? Pues a lo que voy aquí es sobre todo el facilitar la comprensión con materiales que sean muy visuales, ¿vale? Ya sabéis que nos cuesta mucho leer en general. El público no suele leer. Si escribís más de 2 párrafos, os aseguro que el 90% de vuestra audiencia se va a quedar solo con una palabra, con lo cual vamos a ir a formatos que sean fáciles de consumir, que sean muy visuales y que nos ayuden a transmitir esa información de una forma rápida, ¿vale? Luego también hay que hacer que la gente los incorpore y no solo con un único impacto los vamos a incorporar, ¿vale? En comunicación decimos que para que un mensaje cale en una audiencia debemos asegurarnos de que haya al menos 8 impactos. Fijaos, no vale con que yo envíe un mail diciendo, oye, ya tenéis a vuestra disposición el modelo, las medidas de este año, sino que voy a tener que hacer un email, voy a tener que hacer una reunión, voy a tener que hacer un vídeo, voy a tener que hacer diferentes acciones. ¿Para qué? Pues para pegarme a los hábitos de consumo de información de cada uno de mis públicos. Los hay que preferirán leerlo, otros son más visuales y necesitan algo más de imagen, otros a lo mejor son más auditivos y me viene bien a lo mejor crear un podcast o el mismo vídeo. Entonces vamos a ir utilizando diferentes alternativas de piezas para conseguir llegar a todo el mundo. Y vemos que aquí hablamos de gamificación. ¿Y por qué gamificación, no? Una formación en la que además voy a meterle una capa de juego. Pues porque además de la información, para generar esa conexión de la que hablábamos antes, yo tengo que hacer que la gente se sorprenda, que la gente encuentre un interés un poco diferente y el juego, incluso para nosotros adultos,
es muy buen ejercicio para incorporar mensajes, ¿no? Entonces, si quiero que mi público entienda bien, incorpore bien los mensajes de mi campaña AFR, pues voy a hacerles jugar, pues por ejemplo, un cuánto sabes de nuestras medidas, cuánto sabes del modelo, cuánto sabes de lo que ya llevamos hecho. También es importante, por esto de la conexión, el poder recibir su feedback o sugerencias o consultas, ¿no? Entonces, no podemos olvidarnos de generar esos canales que me permiten recibir ese input. Y a modo de consejo, pues yo os diría que, hombre, una vez por trimestre o una vez por semestre como mucho, pues abráis esta capacidad de comunicación ascendente para que vuestro público os pueda dar este regalo, porque al final lo que os están dando es una información muy valiosa que os va a permitir seguir desarrollando vuestro modelo. Marketing de guerrilla, ¿qué es esto? Pues esto se trata de sorprender a nuestra gente, ¿no? Entonces, podemos utilizar vinilos en la oficina o utilizar soportes a los que la gente no está tan acostumbrada, ¿no? Por ejemplo, en las máquinas de vending podemos poner algunos mensajes que tengan que ver con nuestra campaña, o si tengo un comedor, pues puedo utilizar, por ejemplo, los mantelitos individuales para ir dejando mensajes que llamen la atención y que hagan que mi público quiera ir luego después a informarse un poco mejor en ese espacio que tengáis con toda la información sobre FR. También es interesante, veis que aquí os hablo de branding, ¿no? Bueno, pues tenemos un modelo FR, pues puede ser interesante crearle una identidad propia, crearle un nombre a ese programa, crearle una marca, obviamente dentro de vuestro brand book y la identidad de vuestra compañía, pero crearle esa marca permite que tenga mucho mayor impacto en vuestro público y que se lo apropien, ¿vale? Y luego también a nivel de marca empleadora, si ya me quiero ir fuera, ¿no? Y promover pues todo el programa FR de mi compañía como una parte importante de mi propuesta de valor empleado, pues me va a ayudar mucho a la hora de presentar mi marca como empleadora y hacer que sea atractiva pues para ese talento que yo quiero incorporar a mi compañía. Y luego, por supuesto, no olvidarnos que cuando hacemos el lanzamiento de nuestra campaña, en un momento dado, puede que, y seguramente sea así en la mayoría de vuestros casos, a lo largo del año se va incorporando gente nueva. Con lo cual, sería muy interesante que incluyáis vuestro programa de FR dentro del Welcome Pack para que todas las nuevas incorporaciones conozcan bien el modelo. Aquí algunos tips, pero sobre todo entiendo que todo esto puede parecer como, bueno, son consejos, pero no me hago una idea de cómo puede ser esto, ¿no? Pues aquí directamente os traigo imágenes de acciones que hacemos nosotros en Pridecom. Bueno, pues aquí veis, este es el Pridecom Hub, que es nuestro SharePoint, nuestra intranet interna, y donde tenemos un espacio dedicado a FR, en el que tenemos pues desde un GIF, ¿no? En el que vamos viendo todas las medidas que puedes ir, de las que puedes beneficiarte según tu momento de incorporación, ¿no? Tienes una infografía, que aquí vemos, a ver si quiere, no quiere. Una infografía en la que vamos viendo cada una de las medidas por bloques y de una forma ágil puedo leer todo lo que la empresa tiene para mí. También, como os decía, pues hacerles jugar, ¿no? Aquí os he incluido pues una gamificación que nosotros hemos hecho pues para ver hasta qué punto
nuestros compañeros conocen bien las medidas FR que tenemos en la empresa. Y veis, pues también, obviamente, vamos a hacer campaña de comunicación cuando hacemos un lanzamiento o cuando se acerca el momento de la auditoría, pero claro, esto no lo podemos dejar morir entre esos dos momentos. Entonces, vamos a buscar campañas que pueden ser campañas estacionales o pueden ser campañas ligadas a cada una de las medidas y el uso de las medidas, como veis aquí, ¿no? Estos GIF que hemos preparado para contarle a nuestros compañeros cómo se están usando, pues en este caso, dos tipos de medidas diferentes en nuestra organización. Antes os hablaba de marketing de guerrilla, os hablaba de merchandising, pues aquí pues un ejemplo, ¿no? Podemos usar este tipo de acciones, pues aquí una lata que me lleva con este copy, refresca tus medidas, ¿qué hace? Pues que yo puedo dejar este obsequio en la mesa de mis colaboradores con un código QR. Cuando yo accedo con ese código QR, voy a un espacio dedicado a mi modelo donde vas a tener toda la información. Puedes tener la infografía, puedes tener algún vídeo, puedes tener el vídeo del gerente que cuenta el por qué, ¿no? Y cómo el modelo FR se incorpora al propósito de la compañía. Puedes encontrar también esa gamificación, por ejemplo, que hemos visto antes, o consejos para los managers sobre cómo comunicar FR en sus departamentos. Esto podría ser algo interesante, o por ejemplo esta otra acción, ¿no? Pues en el Welcome Pack, a lo mejor, pues, o en el lanzamiento del modelo, pues podemos crear una accioncita divertida como esta, pues una caja de pills que nos van a ayudar, ¿no? A conciliar mejor y a fomentar ese bienestar laboral entre todos los que estamos, con una mini infografía de todas las medidas y bueno, pues ese obsequio de unos caramelos que tanto gusta a la gente. Y bueno, pues aquí os he hablado un poco de diferentes opciones, tanto de canales como de piezas o de activaciones, pero si queréis tenerlo un poquito más ordenado, pues por ejemplo, si yo tuviese que hacer mi primer plan de comunicación de mi modelo, imaginaos que ahora estoy trabajando en mi modelo y lo voy a comunicar ya directamente a mi equipo, pues ¿cómo haría? Pues haría una fase primera que hemos llamado calentando motores, pues de preparación, ¿no? Pues aquí le daría un nombre, le daría una imagen y crearía ese kit de arranque, un kit de arranque en el que voy a tener ese espacio digital, como os digo, con toda la información, pues quizá ese vídeo del gerente contándonos el por qué y el para qué, esa gamificación, esa infografía, el calendario anual, ¿no? De cuándo voy a ir lanzando las medidas o si hay momentos estacionales en los que puedo hacer un lanzamiento. Voy a crear ese espacio de feedback, ¿no? Que la gente me pueda dejar sus consultas o incluir ahí encuestas, y también voy a preparar ese kit de bienvenida. Luego, algo que nos parece muy interesante también siempre es en empresas más grandes, ¿no? Pues buscar aliados, ¿no? Si yo estoy en una empresa deslocalizada, con varios centros, pues esto va a ser bastante interesante para vosotros, con lo cual yo lo que haría sería identificar bien a esas personas, pueden ser HRBPs que tengan centros o embajadores de marca que tengan diferentes centros o personas que puedan ser de vuestra confianza, y les voy a contar el proyecto y les voy a contar qué espero de ellos, cómo ellos pueden hacer vivir el modelo FR en su centro de trabajo. Le podemos entregar un manifiesto, en ese manifiesto una especie de tótem donde les voy a contar pues cuál es el rol que esperamos de ellos y les voy a dar algunos consejos para que ellos también puedan hacer vivir esta cultura FR.
Y luego, pues, podemos crearles también un espacio, un hub, ¿no? Que puede ser un grupo en Teams, en el que vamos a ir compartiendo con ellos información y acciones, pues para que ellos luego las hagan vivir en sus centros, ¿no? Y una vez que yo tengo preparado todo mi espacio, toda mi documentación, todas mis campañas, mi plan, y que tengo a mis aliados conmigo ya formados y dispuestos a hacer el lanzamiento, pues entonces es cuando voy a toda la compañía, ¿vale? Y para eso pues haría un teaser, una acción que sorprenda, que puede ser pues poner unos vinilos en las oficinas, con alguna frase a lo mejor que llame la atención, o hacer esa acción, ¿no?, de dejar un merchandising en la mesa con esa cuestión que me va a hacer, que me plantee, ¿no? Pues de qué va esto, voy a ver, capturo mi código QR y puedo ir a ese espacio. El lanzamiento, obviamente puedo hacer un lanzamiento desde lo más grande a lo más humilde, ¿no? Si tengo la capacidad, pues obviamente sí que os recomiendo que hagáis un encuentro presencial, ¿no?, que tiene muchísimo más impacto y que, bueno, que yo creo que tiene todo el sentido, sobre todo cuando hablamos de campañas de este tipo, que tienen mucho que ver con la experiencia del empleado y con el sentimiento de cuidado, ¿no?, que podemos darle. Entonces, pues si hago un evento, pues tendría a la dirección explicando el sentido, el alineamiento que tiene FR con la cultura de la compañía, o presentaríamos al manager FR para que cuente el modelo, las medidas, presentaríamos a los embajadores también, ¿no?, para que dándoles a lo mejor la posibilidad de contar cada uno de los bloques, y luego también, pues, obviamente les hemos hecho entrar dentro de este espacio donde ya hemos visto que tienen bastantes piezas informativas, pues también hay que pensar en ciertas compañías donde a lo mejor no sean tan digitales, pues, pienso por ejemplo en el mundo retail o en industria, ¿no? O en restauración, que a lo mejor podemos apoyarnos con piezas físicas, ¿no? Cartelerías, tótems en espacios de descanso, y jugar siempre pues con ese digital, ¿no? Pues momentos que sean en presencial y momentos que sean online, obviamente si tengo deslocalización. Y bueno, y ya pues por ir terminando, que voy rapidito, sobre todo para dejaros tiempo. Te silenciaste. Tu cámara, tu micrófono. Está silenciada. ¿Ahora? Ahora ¿Me sí te oís? escuchamos. Ay, no sé qué ha pasado. De repente me perdisteis. Bueno, pues lo que os comentaba aquí, esencialmente, pues se trataba de llamar la atención, sobre todo que a veces ponemos tanto esfuerzo y es mucho trabajo, ¿no? El prepararse bien, el hacer bien todo el modelo, pensar en las medidas y luego hacer esa campaña de comunicación. Y obviamente es mucho trabajo y a lo mejor no pensamos en que esto hay que hacerlo vivir después, ¿no? Entonces, pues sí que aquí os diría, pues, tener pensado ese plan de comunicación un poquito más allá del lanzamiento, ¿no? Pues, ¿cómo podemos hacer? Pues podemos organizar webinars con el manager FR para que las nuevas incorporaciones pues tengan toda la información, o podíamos también hacer una formación para managers poniéndoles un poco en situación, ¿no? De, oye, ¿qué pasa? O ¿qué pasa si un empleado te solicita este tipo de medida? ¿Cómo tienes que hacer? ¿No? Para
chequear y testear que ellos tienen toda esa información. Hacer impactos trimestrales, a lo mejor, pues imagínate que ahora llega el verano, pues podemos hacer un impacto diciendo, oye, este verano te quedas de Rodríguez o te vas con los tuyos al pueblo. Pues que sepas que tienes derecho a teletrabajar desde tu segunda residencia, solicita tu medida aquí. Podemos hacer ese tipo de acciones, pues para que esto no caiga en el olvido, que siga vivo y que obviamente que todo el mundo pueda beneficiarse, ¿no? Porque al final es lo que queremos, que forme parte de nuestro día a día. Y luego otra cosita que también funciona muy bien, en general, ¿no? Somos muy propensos a tomar decisiones según la recomendación de gente como nosotros, ¿no? Si yo necesito comprarme una lavadora, pues obviamente le voy a preguntar a mi mamá, que es la que más sabe de lavadoras, ¿no? Ella es la que me va a decir cuál tengo que comprar. Mi máximo, la mayor influencer, ¿no? Pues aquí también nos puede pasar esto. Si puedo utilizar vídeos testimonio de compañeros que nos den su feedback sobre lo bien que le fue utilizando cierta medida, ¿no? Y esto va a hacer que otros pues también se sientan cómodos para solicitarla, para beneficiarse de ella, ¿no? Y bueno, y más o menos, no he querido volver a poner la presentación por si acaso en esa ida y vuelta se volvía a desconectar, pero más o menos con esto estábamos cerrando. He ido súper rápido, aposta, igual demasiado, así que no os preocupéis porque ahora tenemos 20 minutos por delante para responder dudas, para volver a aquello que a lo mejor queráis volver a ver y estoy a vuestra entera disposición. Yo no quería tampoco robaros mucho tiempo, que aquí lo importante es que todos vosotros podáis consultar, ¿no? Y obviamente que más pegado seguramente a lo que vivís vosotros, ¿no? Cómo podéis resolver esas cosas. Así que si queréis dejarnos preguntas, yo voy a ir mirando en el chat si hay alguna que ya esté... Perdona, Sonia, que me aparece Marisa desactivada, pero no le puedo activar el micrófono. Marisa, si lo activas tú. Ah, pues no. No, pero estoy intentando y no. Vale, perdonar, ya está. Ya, perfecto, muy bien. No quería el micro que yo hablara, ni Claudia. No, para Vale. nada, queremos escucharte. Bueno, como bien decía Sonia, ahora es el momento de que todos vosotros queráis preguntar y aquí vamos a resolver todas vuestras dudas, así que es vuestro momento. Claro, os he lanzado un montón de información. Luego, como os dice Marisa, os pasaremos la presentación. Pero bueno, lo importante es que os lo llevéis a vuestro terreno, ¿no? Aquí tenemos cuánto personal se requiere para el diseño de estos vídeos, infografías. Hombre, sí que es verdad que necesitáis a alguien que sepa hacerlo, ¿no? Pero bueno, hoy en día hay una plataforma que no sé si conocéis que se llama Canva, que con un poquito de gusto nos facilita mucho la vida y podemos hacer una infografía de una forma bastante sencilla. El tiempo que lleve, pues hombre, aquí depende un poco también de cada uno, de la facilidad que tenga para diseñar, ¿no? Pero bueno, ya te digo, en Canva en un día puedes tener tu infografía montadita y hacer un mini vídeo sin problema. Claro. Mira, Cristina nos dice que le gustaría saber cómo tratar con comunicación interna. Espera, que se me va cerrando.
Sí, a ver. La negatividad de algunos colaboradores que se contagian poco a poco y difumina la cultura FR. Es una buena pregunta. Claro. Bueno, a ver, me faltaría un poco de información porque no sé a qué se refiere con negatividad, pero cuando yo estoy Cristina. contando, si Cristina nos puede decir, a ver, un ejemplo concreto. Hola, ¿se me oye? O no sé si preferís que lo escriba. No, No, cuéntanos. casi mejor No, bueno, así es un hablando, poco sí. al final, pues bueno, la cultura FR sí que está, en mi empresa sí que está arraigada, pero es verdad que se ha llegado a algo tan natural de la empresa que ya como que se espera en vez de solo las medidas, como que ya todo les valen. O sea, que todo cada vez más y exigir más y más, yo qué sé, pues teletrabajo X días ya, que si un día, pues, negatividad, por ejemplo, ¿no? Tenemos Sí, flexibilidad y teletrabajo no definido precisamente porque hago flexibilidad y dicen, no, pues el día que no me apetezca no levantarme y no ir a la oficina, ¿no? Y que no me estáis dejando conciliar y que conciliar, o escucho frases, por eso la manager FR de, es que lo que me explicaste el primer día es mentira. No, no es mentira. Hay unas medidas que sí se cumplen, ¿no? ujú, Y obviamente, pues, el no me apetece levantarme para no ir a la oficina, pues a lo mejor no es una medida que esté hecha para la empresa. Entonces, bueno, son esos comentarios que no sé cómo comunicación interna que no se empiecen pues se empiezan a contagiar unos a otros y a lo mejor, pues bueno, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que yo creo que muchos de los que estamos aquí vivimos en nuestro día a día. ¿eh? Y Marisa sabe que yo voy y le cuento, ay Marisa, no sé cómo hacer esto. Nos pasa a todos. Es verdad que tenemos una serie de medidas, estamos dando mucha flexibilidad, ¿no? Estamos dando la posibilidad pues, que todos puedan usarlas y entonces también llega el momento de voy a aprovechar la laguna y por qué no además puede ser otra, pues eso sería otra medida, ¿no? Hoy las que tenemos son estas. Lo que tú estás planteando, lo que plantea ese colaborador o colaboradora es otra medida que no es la que tenemos. Entonces, yo a nivel de comunicación interna, obviamente, creo que en los momentos de reuniones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos reuniones semestrales en las que contamos todo el modelo, ahí fomentamos que haya preguntas, ¿no? Y cuando hacen preguntas de este tipo, oye, vale, pero tenemos teletrabajo 3 días por semana, pero ¿por qué no podemos teletrabajar el lunes? Pues el lunes no, porque el lunes es el día que ya está escrito, que es el día que venimos todos a trabajar. Te remito a esto que está escrito. Y no tenemos mucho más porque las medidas son las que son y lo que solicitan son medidas nuevas. Bueno, pues recojo tu solicitud, se analizará y la empresa decidirá. Pero claro, hay que dejar muy claro que las medidas no son tampoco, se van creando cada día según las nuevas ocurrencias, ¿no? Claro. Además, Cristina, tú has dicho, lo que me dijiste es el primer día. Se ha pasado un tiempo desde ese primer día y no se ha recordado y no se ha vuelto a decir y explicar esa medida, puede pasar. Como bien dice Sonia, hablaba de los 8 impactos para que una medida cale y que, bueno, yo creo que eso, como buena manager, que seguro que lo serás, tenéis que explicar en las reuniones, en lo que está explicando, lo que está informando Sonia, tenéis que tener muy en cuenta que las personas deben de saber en todo momento que no son derechos adquiridos, que la empresa los da por algo, ¿no? Y esa es vuestra labor, el fomentar lo que ya tienen, no lo que ya quieren, lo que quieren, porque hay muchas veces que lo que quieren no se puede, pero tenéis que hacerles poner valor lo que sí que tienen. ¿Vale? Sonia, ¿puedes quitar la presentación así nos vemos todos un poco más las caras? Ah, perdón. No, perdona, no, tranquila. Claro, me he salido yo directa para poder, cuando cuando no se oía. Nada, ningún problema. Mira, María también nos comenta que cuál es el primer paso que crees debe llevar a cabo una empresa para obtener la certificación en FR y a qué fuentes de información normativas acudirían para poder trasladar argumentos sobre la necesidad de acoger la cultura en la empresa.
¿Cuál es el primer? Hombre, yo aquí Aún no sigue hablaría entrando tanto de gente. normativa, ¿no? Obvio, porque Sí. primero no me compete, pero sobre todo, si yo estuviese en el momento en el que quiero implementar FR en una compañía, obviamente hablaría sobre todo de cultura. Hablaría de el alineamiento que puede tener con la cultura de la empresa y como argumentos muy positivos, lo hablábamos antes, ¿no? Primero, hay una mejora de la experiencia empleado, la satisfacción del empleado aumenta, porque obviamente está viendo que la empresa hace porque se sienta cuidado, ¿no? Y luego también puede ser un argumento a la hora de trabajar tu marca empleadora, ¿no? En esta situación en la que todos estamos en el momento de guerra del talento, ¿no? Que nos cuesta encontrar personas y que ahora pues tenemos que hacer un esfuerzo extra pues para convencerlas de que somos un buen lugar para trabajar. Pues el tener la cultura FR yo creo que puede ser muy buen argumento para dirección, ¿no? Para poder hacer este esfuerzo. Mira, también nos dice Roberto, no sé si lo estás viendo, Sonia, que le comenta a María que si le parece lo vemos después de este webinar, Claro. ¿no? Que inscriba a Fundación Más Familia, ya que no que excede del objeto de este webinar. Así que María, ponte en contacto con Roberto, que enseguida te lo comentarán, te darán más explicación. Vale, Ignacio, Sí. un poco relacionado con la pregunta, se me va Ignacio, un poco relacionado con la pregunta anterior, ¿cómo podemos poner en valor todas las medidas que ya tenemos implantadas desde hace tiempo? A nosotros, a ellos, les cuesta que la plantilla sea más consciente de las medidas más antiguas y que no se fijen solo en las nuevas. Claro. Pues te pasará a ti también, Sonia. Claro, Cuéntanos. las medidas más antiguas, aunque tú decías, Marisa, ¿no? Los beneficios no, las medidas no son un derecho adquirido. Sí que es verdad que cuando va pasando el tiempo se convierten en un derecho adquirido, ¿no? Y ya no se ponen tanto en valor, ¿no? Si yo tengo desde hace mucho tiempo, pues por ejemplo, la tarde del día de tu cumpleaños libre, cuando lo pusimos en marcha, pues la medida súper bien acogida. Ahora, si yo les pregunto cuál es la medida que más te gusta, seguramente no sea la primera que digan, porque ya está tan incorporado en la cultura de la empresa que ni siquiera creo que lo identifiquen como es que esta medida se puso en marcha un día, ¿no? Sino que creen que lleva toda la vida ahí y ya no se le aprecia tanto. Por eso decía que es muy importante que entre cada momento de auditoría tengamos planteada ese plan de comunicación que me va a ayudar a poner en valor, pues en vuestro caso, por ejemplo, cómo hacer para poner en valor esas medidas que llevan más tiempo en la compañía. Pues puedo hacerlo pues, por medio de testimonios, puedo hacerlo por medio de esos juegos, ¿no? Pues, como os decía, puedo hacerlo por medio de información de uso, ¿no? Pues, por ejemplo, oye, pues voy a decir, pues esto de la tarde de cumpleaños, pues desde que somos FR se han podido celebrar los cumpleaños por el cumpleaños de sus niños tantas personas, o su cumpleaños, la tarde de su cumpleaños, tantas personas. Es una manera de decir, tenemos esta medida y se está usando de esta manera. Entonces, por eso es tan importante no perder el foco de esa lluvia fina a lo largo de los meses. ¿Cómo articular, dice Juan Pablo, cómo articular en el argumento de beneficios para la empresa FR con el Best Place to Work? A ver, no entiendo muy bien. ¿Cómo hacer que los dos convivan? Bueno, Juan Pablo, ¿sí nos puedes contar? Así es, nos dice. Sí, ¿Cómo? hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, buenos días desde Colombia. Sí, la inquietud es la siguiente, es cada vez más el número de empresas, por lo menos aquí en Colombia, y yo sé que en muchas partes del mundo que quieren certificarse en lugares
agradables para trabajar, para llamarlo de alguna manera, ¿sí? El trabajar por la familia de estos colaboradores creo que va en función a fortalecer ese bienestar del trabajador. Sí, sí sería muy bueno poder armonizar lo uno con lo otro o que lo uno al final jalone lo otro, por lo menos para este escenario aquí en Colombia, ¿sí? Porque a veces se le puede salir uno al paso y decir, pero este es un sitio bueno de trabajo y todo, pero y la empresa y la familia del colaborador, etcétera. No, no sé si soy claro en mi inquietud. A ver, sí, bueno, que tiene que, o sea, si juntamos, hay tres cosas, ¿no? La familia del colaborador, FR y Best Place to Work. Entonces, la familia del colaborador, obviamente hay que pensar en medidas, ¿no?, que incluyan la familia del colaborador. Nosotros, por ejemplo, disponemos de un servicio un programa de atención psicológica para empleados, es decir, que nuestros empleados tienen a su disposición 24/7 un teléfono de asistencia psicológica y ese beneficio es para ellos y sus familias. Y ese beneficio tiene un impacto increíble, ¿no? Todo el mundo nos dice, esto realmente es muy bueno porque no solo es una medida para mí y para mi familia. Entonces tiene muy buen impacto. A la hora de articular FR, Best Place to Work o el que sea, ¿no? Ya tenéis, si tenéis FR, ya tenéis un gran trabajo hecho, ¿no? A la hora de hacer la certificación de Great Place to Work. Tenéis un gran trabajo hecho, con lo cual se explica muy bien después que todo esto forma parte de una cultura. No van en contra, al revés, uno se nutre del otro. Entonces, toda la parte de cuidado ya la llevase trabajada con FR. Si puedo complementar un poco tus palabras, Sonia, que creo que son muy acertadas, es decir, son absolutamente complementarias. Las dos iniciativas ponen el foco en lo mismo, ¿no? Que es el cuidado de las personas, ¿no? Yo creo que la diferencia es que Great Place to Work es un monitor que hace fotos cada cierto tiempo, en ocasiones anual, bienal, trienalmente, y FR pone más el foco en el día a día, en la gestión, en los procesos, en la relación del manager con su equipo a diario, pero persiguen un mismo objetivo, por lo tanto, parece bastante razonable que desde una perspectiva de comunicación interna alineemos y busquemos argumentos muy similares, ¿no? ¿No hay más preguntas? Eso es que, Sonia, lo has hecho muy bien y te has explicado estupendamente. Bueno, todavía... ¿Perdón? Seguro que alguna luego quedará por ahí, pero bueno. Han tenido mucho, condensado en poco tiempo. Sí. Sí. Yo quisiera simplemente, porque veo que eso no se anima a nadie, nos quedan unos minutos, por algo que es muy latino, que en otras latitudes no ocurre, pero que en nuestros países estamos aquí, fundamentalmente una comunidad latina, ¿no? Es el abuso. El abuso es muy, muy nuestro y cuando se trata de conciliación, por la boca muere el pez. Al final, lo decía antes una de las personas que ha preguntado, ese exceso continuo, ese mal uso de las medidas, que en ocasiones acaba, ¿no? Pues se acabó la fiesta, ¿no? Por ejemplo, con el teletrabajo. Acabamos. Entonces, desde una perspectiva tuya como profesional del ramo, ¿cómo podríamos abordar ese tema del abuso? ¿Crees que es mejor atajarlo de raíz? ¿Crees que es mejor buscar aliados, como decías anteriormente? Hombre, lo ideal, ¿no? Es buscar esa red de aliados. Yo creo que es lo ideal. Y fíjate, esta semana mismo estábamos hablando en la agencia, ¿no? con Raquel, con nuestro manager FR. Yo le trasladaba también mi preocupación, ¿no? Porque oímos que hay gente que pide, que se le quedan cortas las medidas y quiere crear las suyas propias, ¿no? Y yo decía, fíjate, tengo una problemática que es que
¿cuál es la definición que tenemos empresa y empleado de la palabra conciliación? Ya. Yo creo que un punto importantísimo es el llegar a una definición que, bueno, conjunta, ¿no? Y que es que si no, todo vale, porque claro, en aras de la conciliación, pues se meten cosas que dices, bueno, es que esto no es conciliación, esto es no trabajar. Entonces, O ¿dónde está el trabajar límite menos. Sí. entre irse de vacaciones y conciliar? Bueno, entonces, claro, yo creo que ahí vamos a tener que hacer un esfuerzo de llegar a una definición conjunta donde nos sintamos cómodos, empresa y empleados, acerca de lo que significa conciliar. Porque no hay conciliación sin empresa, sin negocio, ¿no? Es decir, que muy de acuerdo. La conciliación la paga el negocio. Es que a veces se nos olvida que las personas que no tienen empleo no tienen necesidad de conciliar, desgraciadamente. Entonces, la conciliación la paga el negocio. Lo que estamos es forjando buenos empleadores, pero sin olvidarnos que el negocio es muy importante, que funcione, que prospere y que cuanto más, mejor para la conciliación. Claro. Sí, exactamente. Yo, un apunte, yo como auditora, también audito a muchas entidades pequeñitas y siempre me encuentro en lo mismo, ¿no? Yo cuando hablo con las personas del equipo, con lo que es el equipo, les tengo que decir, vamos a valorar lo que tenéis, no lo que os gustaría tener. Estamos valorando una conciliación que la empresa no tiene por qué daros. Vamos a valorar lo que tenemos ahora. Entonces ya cambia, ¿no? El chip y ya dicen, ostras, no lo estoy haciendo bien. Y yo creo que eso dice mucho, pero bueno. Y lo que tú también decías, ¿no? El dejar evidencia, que es algo que nosotros no hacíamos, cuando una medida se dejaba de ser válida, directamente la eliminábamos de nuestras piezas de comunicación. Y Marisa me dijo con mucho atino, no la elimines, déjala y pon eliminada o no activa, para que también vean que esto no es per se y que lo vamos a tener siempre y tal, no sé, que se puede mover y que habrá medidas que se dejen de usar y otras que lleguen nuevas, pero a lo mejor pues por el camino vamos perdiendo otras también. Y creo que eso también es muy importante porque genera esa noción de, oye, esto no es de por vida y porque sí, ¿no? Mira, Juan Pablo. Exacto. Gracias. Yo creo que Sonia ha dado una respuesta a la pregunta que tenía. Y con respecto a lo que hablaba el señor anteriormente, el tema del abuso. Esos son espacios que se va ganando y se van concertando, pero en algún momento cuando hay abuso puede darse, en algún momento habrá que dar un paso atrás, o sea, reversar algunas cosas. Me preocupa es que al reversarse, en aras al negocio, la empresa tenga que en algún momento reversar alguna medida porque haya abuso, se constituye en un tema legal, se te vuelva el día de mañana un acoso laboral, porque estás incumpliendo o porque ya algo que había ganado ya no lo tengo como empleado. Ese tipo de cosas se nos pueden llegar a enredar jurídicamente en una legislación laboral, etcétera. Pues si la experiencia nuestra dice que tenemos que hacerlo con cuidado, siempre informar cuando comunicamos las medidas, que son medidas graciables, que son extra legales, que hay vuelta atrás. Ay, se ha quedado colgado un poquito. Un juez o... Ay, perdón. Sí. No podemos asegurar, Juan Pablo, que un juez o una jueza de lo laboral no considere algo, pues, como bien dices. Podemos tomar las medidas preventivas para mitigarlo, pero no podemos asegurarlo, ¿no? Yo he leído sentencias, por ejemplo, con cestas de Navidad, anchetas que decís en Colombia, y bueno, pues efectivamente ha habido jueces que han dicho que eso ya era un derecho adquirido.
Nuestra recomendación es siempre hacerlo de una manera, pues eso, que se entienda que son medidas extralegales por encima de la tal, comunicarlo de esa manera, con un disclaimer, firmar por parte de los colaboradores que entienden que esto es así. Y a partir de ahí, un cierto riesgo asumimos, pero es que la vida es riesgo, ¿eh? Si no fuera por no asumir riesgo, no haríamos nada. Ni esto, ni la formación, ni la compensación total, ni la experiencia empleado, no haríamos nada, ¿no? Claro. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Pues vamos a cerrar en hora. Así que nada, como no hay más preguntas, vamos a cerrar ahora. Como ya os dije al principio, os pasaremos la grabación. Cualquier pregunta que tengáis os podéis dirigir a Sonia porque estará a su contacto y a mí, pues, por supuesto. Así que yo lo que sí que quiero cerrar este webinar con otra frase que me gusta muchísimo y decir que un buen líder no es aquel que da órdenes, sino aquel que inspira a través de la comunicación. Así que muchísimas gracias por haber asistido a todos y que paséis una buena tarde y un buen día a los de Colombia. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Claudia, ¿tú querías decir algo? No. Ay, tienes la mano levantada. Porque quería Ay, aplaudir. mira. Ah, Aplaudir, sí, vale. seguramente. Me Es que yo encantó, casi hago lo mismo. me encantó, es un tema muy interesante. Ay, muchas gracias. Claro. Mira. Pues sí, además es que Sonia lo expresa muy bien, se explica bien, no como yo. Pero Marisa, vamos. lo que estabas diciendo lo que estás diciendo es muy valioso, lo que dijiste es muy valioso. Me refiero a las auditorías que haces con las pequeñitas y yo creo que todos los esfuerzos que se puedan hacer en comunicación son muy grandes, pero bueno, nada, yo estaba esperando que todos se dejaran para... Sí, no, y además en las auditorías se aprende mucho, porque, y sobre todo del equipo, de los propios empleados, se aprende muchísimo. Porque yo eso que he dicho sí que me sucede mucho. Valoran lo que tienen, ¿no? O sea, no valoran lo que tienen, sí que valoran lo que les gustaría tener. Entonces yo ahí como auditora, no pudiéndome poner a favor de ninguna parte, pues yo lo explico, ¿no? Que vamos a valorar lo que tenemos. Me da igual que el día de cumpleaños lo pusieran al principio cuando implementaron el modelo FR, pero ¿y si lo quitan? Y si nos vamos al convenio y no está con medida de conciliación porque no aparece allí, no hay un beneficio, pues vamos a quitarlo, vamos a ceñirnos a lo que pone en el convenio. Y ahí ya cambian, ¿no? Pero bueno, por eso hay que explicarlo muy bien. Y yo os voy a dejar a todos porque tengo un dolor aquí que ya Total, no me bueno, deja ni hablar. mil gracias, Sonia, Marisa, muchas gracias, hasta luego. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.